Hola, ¿cómo están? Qué bueno, otro viernes juntos compartiendo esto que hemos dado a llamar historias de la Biblia. Sí, que gracias a Dios el espacio ha ido creciendo, ha ido incorporando diferentes herramientas y demás. Hemos conocido la historia de muchos personajes de la palabra de Dios. Algunas personas están desde el principio y comparten desde el principio este espacio. Otras personas, bueno, se fueron sumando a medida que el espacio iba avanzando y demás. Y lo cierto es que, bueno, me han pedido siempre, muchas veces, muchas personas se han comunicado conmigo para pedirme el hecho de ver los videos viejos, las historias viejas, las que ya pasaron, ¿no? Y si bien yo siempre les digo lo mismo, digo, los videos están ahí en Facebook para que el que lo quiera mirar los pueda mirar, están todos ahí. Me he dado cuenta que algunas veces se les complica a algunos y no saben cómo encontrarlo o o dónde aplicarlo, ¿no? Y lo interesante de esto es que, bueno, lo que hemos hecho es empezar a bajarlos, ¿sí? Los videos, empezar a bajarlos, empezar a subirlos a YouTube para que los tengamos ahí en YouTube. Todavía estamos armando esa lista, pero entre todo ese trabajo que estamos haciendo, también la idea es poder pasarle a aquellos que quieran y que se quieran inscribir en un grupo de WhatsApp, ir pasándole los videos viejos para que puedan escucharlo todos en el tiempo que quieran y lo tengan en un teléfono, que es mucho más fácil. ¿Sí? Así que hoy ahí les voy a ir mostrando el link para que se quiera anotar y demás. Ya hay algunos que me pidieron, ya el grupo está sumando gente de a poquito, así que con todos los que se inscriban, bueno, vamos a armar el grupo y que yo supongo que entre martes y miércoles, alguno de esos días estaremos subiendo de a un video para que ustedes los puedan ir viendo, además de sumarse a los viernes, ¿no? Hola Toti Vargas, ¿cómo estás? Dios te bendiga a vos también. Hola Analía Campos, buenas tardes, acá presente, muy bien Analía, Graciela Albornoz, hola Andrés, desde la Ferré, bendiciones, bendiciones para vos también. Acá estamos, otro viernes más, la verdad que lo espero los viernes, ¿sí? Es un momento que lo espero bastante y es lindo poder compartir, ¿no? La historia que le traigo hoy es una linda historia, es rica historia, ¿sí? Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola David y Cristina, es una rica historia la que les traigo. Y más me gusta porque tiene sus similitudes con la historia de Ruth, que fue la segunda. El segundo viernes contamos la historia de Ruth. Tiene una gran similitud, sobre todo desde el hecho de lo poquito, del poquito espacio que tiene la palabra de Dios y qué tan importante es para cuando leemos la palabra de Dios, ¿no? Elizabeth Tamayo, hola Andrés, mil bendiciones, bendiciones para vos, Elizabeth. Hola Nora, ¿cómo estás? Muy bien, no te entendía hoy cuando me mandaste el mensajito, pero bueno, ahí nos entendimos. Qué bueno que estás ahí escuchando y compartiendo este momento conmigo y con todos, ¿no? Así que bueno, vamos a ir sumando eh, gente, ¿sí? Vamos a ir saludando. Como decía al principio, una de las cosas que vamos a hacer es a saludar al principio. Ya hace mucho que lo venía diciendo. Bendecida tarde, hola Margui, ¿cómo estás? Vamos a ir que en los primeros minutos, sobre todo los 10 primeros minutos, o sea, son 0,4, 0 y 10 estaríamos, no, 0 y 10 no, y 10 estaríamos empezando el mensaje puro, ¿sí? También para esto que yo les venía diciendo recién, para que lo reciba por mail o para el que lo ve después, todo este tema de los saludos y eso no aparecen en el vivo que queda, en el video que queda grabado. Entonces la gente por lo general no entiende de qué estamos hablando. Entonces tarda 10 minutos para saber de qué estamos hablando. Entonces yo lo corto al principio, lo corto al final, ponemos el mensaje entero y la gente sabe, y puede, no, puede escuchar el mensaje y sabe de qué hablamos, ¿no? Hola Benzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno. A ver, voy a poner ver más porque no me sale todo tu mensaje. Yo sí que lo espero. Ah, mira, yo también espero lo viernes. La verdad que es lindo este espacio que tenemos de los viernes. Es un lindo espacio, ¿sí? Para compartir para estar juntos, ¿no? A ver si yo puedo compartirles algo. A ver si se puede.
Benzo, bueno, Benzo es la última que había saludado. Ahí estamos. Bien, ahí les compartí. A ver si sale, porque por acá estoy como en mitad en computadora, mitad en el teléfono, para ver si sale. Ahí parece que salió, ¿eh? Ahí está. ¿Vieron que dice renova más abajo? Y hay un link. Bueno, ese link es el formulario para todos aquellos que quieran inscribirse y anotarse en el grupo de WhatsApp para recibir los videos viejos de los espacios del viernes, que antes salían los miércoles, ¿sí? Los miércoles a las 8 era el horario anterior y después los pasamos a los viernes. Así que bueno, ahí les dejo, igual voy a tratar de ir subiéndolo después, veo que se puede, no sabía que podía hacerlo yo mismo, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, vamos viendo cómo sale todo, ¿sí? Hoy es una linda historia la que tenemos, ¿sí? Bueno, por lo general, a mí me apasiona muchísimo cada uno de los momentos de la palabra de Dios, ¿no? Sobre todo las historias, me atrapan mucho, ¿no? Y en cada una de las historias, como digo siempre también, tratamos de encontrarle esa perla, eso escondido, eso que no es tan fácil de verlo, de poder encontrarlo, y una vez que lo encontramos podemos dar un mensaje, ¿no? Digamos, lo que hoy el mensaje que traigo hoy a través del profeta Jonás, es un mensaje muy actual, ¿sí? Ustedes piensen que estamos hablando de mucho tiempo antes de Jesucristo y estamos tratando de generar un mensaje para los días de hoy, ¿sí? Hay muchos años en el medio. Y sin embargo, entonces yo sé eh, que más allá de los años que hay en el medio, hay un mensaje de parte de Dios detrás de todo esto, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Dice Malena Mendiondo, bueno, acá estoy de San Antonio de Padua. Hola Malena, ¿cómo estás? Qué bueno que pudiste sumarte otra vez, ¿sí? Bueno, a ver qué hora tenemos. 07. Vamos a esperar unos minutitos más, ¿sí? A ver si se suma más gente, si hay más personas que se suman a compartir este lugar. Más que nada para no empezar y que se pierdan el principio, ¿sí? Eh, Hay algunos que me escriben y me dicen, me perdí el principio de este mensaje, ¿dónde lo puedo escuchar? Bueno, siempre le digo lo mismo, en Facebook están todos los mensajes, pero sé que lo del grupo es porque sé que a algunos les cuesta encontrarlo, que entran a la página y no saben dónde está los mensajes para volver a escucharlos, entonces, bueno, se les complica, entonces esto es más fácil. Llega directamente a tu teléfono, solo tenés que hacer clic y ahí mismo se abre y podés escuchar cada uno de los mensajes anteriores, ¿sí? Porque dije mensajes viejos y me sonó feo. Entonces vamos a decirle los mensajes anteriores, ¿sí? Bueno, a ver, somos 18, somos 16 en simultáneo en lo que estamos, así que yo tengo muchas ganas de contar esta historia, ¿sí? Así que vamos a empezar, ¿sí? En todo caso, si vemos que eh, alguno ingresa después cuando empezamos a charlar, voy en el mismo relato, vuelvo volviendo un poquito para atrás para que no se pierda, ¿sí? Bueno, a ver, te espero desde las 16, pero ya habíamos cambiado. ¿Quién me puse te espero desde las 16? Malena, te espero desde las 16 porque me equivoqué. Pero, Malena, eh, ya habíamos cambiado creo que es el tercer viernes que hacemos a las 5. ¿Sí? No, el cuarto es este. Dos lo hicimos porque lo tuve que cambiar. El viernes pasado ya habíamos quedado que era a las 5, lo hicimos a las 5 y este es el cuarto ya. Graciela Isaurralde, soy de Tierra del Fuego. Ay, qué frío debe hacer allá, ¿no, Graciela? Debe estar fresquísimo por allá. Estuve en Tolwyn, estuve en Río Grande, estuve en Ushuaia, predicando, hace mucho frío, pero qué lindo lugar es Tierra del Fuego, ¿no? Qué vista hermosa tiene. La verdad es muy, muy lindo. Eh, bueno, comenzamos, ¿les parece? Son 09. Comenzamos. Vos igual, Graciela, poneme qué temperatura hay, que me da curiosidad saber cuánto frío hace en Tierra del Fuego. Y yo, mientras estoy dando la charla, me fijo, ¿no? Qué curioso, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Dice Malena, ya sé, por despiste. Bueno, estamos todos igual, Malena, quédate tranquilo. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? La historia que le traigo hoy es la historia del profeta Jonás, ¿sí? Cuando uno habla de la palabra profeta está como emparentado, lo primero que le sale es Isaías, Jeremías, ¿no? Y demás,
Daniel, Ezequiel, ¿no? Digo, bueno, Jonás forma parte de lo que se llama profetas menores, ¿sí? Es también considerado un profeta, ¿sí? Miren, les voy a empezar a decir algo que tiene que ver con la historicidad del libro, ¿sí? Lo cierto es que la Iglesia Católica toma como cierta la vida de Jonás, ¿sí? Como que históricamente Jonás existió y fue un gran profeta que siguió la voluntad de Dios a través de lo que Dios le pedía, ¿no? Pero también la Iglesia nos cuenta que esta historia de Jonás que nos presenta la palabra de Dios es una historia que puede estar emparentada, así lo dice la palabra de Dios, que puede estar emparentada con las parábolas que Jesús les contaba a la gente, ¿no? Que tienen ese mismo grado de impacto dentro de la palabra de Dios, ¿no? Como una parábola que Jesús le contaba a la gente, ¿no? ¿De qué se trata esto? La parábola era la forma literaria que Jesús tenía para contarle a la gente, acercarse a la gente y contarle cosas que él quería decirles, ¿no? Entonces él les contaba una historia porque en realidad le estaba queriendo decir algo de parte de Dios a través de Jesús, le estaba queriendo decir algo. Bueno, esta historia de Jonás eh, está emparentada, dice la Iglesia Católica, con esta forma de contar las cosas que tenía Jesús como parábola. No es que sea una parábola, pero está emparentada con las parábolas, ¿sí? Eso es lo primero, ¿no? Y ahora vamos a meternos directamente en la historia de Jonás. La historia de Jonás es una historia apasionante porque en una hoja y media de la Biblia, la historia de Jonás está en una hoja y media, bueno, según el formato de Biblia que tengamos, pero más de 2 hojas no tiene. Es una historia donde comienza con un mandato propio de Dios y todo lo que se desarrolla detrás de esta historia de Jonás es como apasionante porque pasan un montón de cosas, miles de cosas, una detrás de la otra, casi sin parar y la historia termina, ¿no? Es como que pasan muchas cosas en un espacio muy chiquitito de realización, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Miren, vamos a ir contando algunas cosas que se piensan que son, ¿no? Miren, lo primero que voy a contarles es algo que lo hablamos en otro de estos capítulos de historia de la Biblia, cuando hablábamos de Elías, y no sé si ustedes se acuerdan que cuando hablamos de Elías, hablamos de la viuda de Betsadia, que cuando él fue le hizo pan, no sé si se acuerdan que habíamos hablado, si no lo pueden ir a buscar Elías, en Facebook está, y está narrado esto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuentan que, ahí cuenta que en un momento el hijo de la viuda se muere. Y Elías clama a Dios para que lo vuelva a la vida y Dios le concede ese favor a Elías y el hijo de la viuda de, revive, ¿no? Resucita. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Hay una teoría, ¿no? Digo, no me lo pongo como color, pero hay una teoría que dice que Jonás vendría a ser ese hijo de la viuda. Solo porque el padre de Jonás, cuenta la palabra de Dios, dice que se llama Amitai, y hay como ¿cómo se dice? Una comparación de sonido de palabra con quien hubiera sido el padre de, de este que resucitó Elías, ¿no? Entonces parecería como que fuera lo mismo. No está comprobado, pero hay una teoría que intenta explicar que Jonás es hijo de la viuda, ¿sí? A ver, yo lo que quiero es, a ver, no sé si es o no es. La verdad que no sé si es o no es, ¿no? Pero en un verdadero mensaje que hoy yo quiero traerles a ustedes, hay algo que es importante que ustedes sepan, que conozcan, eh, y es que las historias tratan de decirnos algo, ¿sí? Las historias tratan de dejarnos un mensaje. Y ese mensaje, como la palabra de Dios es inspiración propia de Dios a los hombres, ¿sí? Esa inspiración va cambiando según la necesidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos decir que la Biblia es 100% viva. ¿Qué significa que es viva la Biblia? Significa que
podemos leer un capítulo, un versículo, una historia, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y que cada vez que la leemos hay algo de parte de Dios que nos habla de forma diferente, ¿sí? Pero yo creo que hay algo detrás de este mensaje de la vida de Jonás que es muy importante para nuestra vida, ¿sí? Muy importante para el día de hoy, ¿sí? Hace poco, este fin de semana, yo pasé por un momento delicado en mi familia grande. Falleció uno de mis tíos, una persona a la que queríamos muchísimo, una persona, ustedes vieron que hay personas que se hacen querer fácilmente porque su vida hace que vos la quieras muy fácilmente, ¿no? Bueno, mi tío era una de esas personas, ¿no? Esas personas que de inmediato se hacen querer, ¿sí? Y que uno puede tener mucha relación, poca relación, pero aunque la relación sea poca, aunque los momentos compartidos sean pocos, son momentos en los que uno a lo largo del tiempo se lo termina acordando, ¿sí? Mi tío era una persona muy alegre y una persona muy servicial. Y él estaba presente en la vida nuestra, se la ingeniaba para estar presente de una manera u otra en la vida de todos en la familia, ¿no? Fue un momento bastante triste para toda la familia, bueno, que el tío ya no estuviera más, ¿no? Uno puede entender o puede creer entender esto de que, bueno, que está bien, de que está en presencia del Padre y que desde allá arriba hemos ganado un intercesor para nuestra vida y demás. Pero lo cierto es que hay un dolor, ¿no? Uno se queda en este lugar y siente el dolor de lo que no podrá compartir, de lo que no podrá vivir y demás. Y no está mal que haya dolor, ¿no? Es parte de la evolución del ser humano ante estas cuestiones, ¿no? Pero siempre que uno está frente de la vida, frente de la muerte, hay como preguntas que no tienen respuesta, ¿sí? Hay preguntas en las que uno no puede responderla porque forman parte de un misterio importante y un misterio que solo Dios sabe y que será revelado cuando estemos en la presencia de Él, ¿no? Y uno no sabe por qué fue en este tiempo, por qué a Él. Uno vieron algunas de las preguntas más fáciles que salen en estos tiempos, sobre todo cuando una persona es muy querida, como lo es mi tío. ¿Por qué él que es tan bueno y no otro que son personas malas y demás, ¿no? Si bien la Biblia habla de esto uno no tiene una respuesta certera para estas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué las cosas se van dando? Y hay algo que yo digo siempre y que tiene que ver con la vida de Jonás, es que nosotros tenemos una visión parcial del plan perfecto de Dios, porque la única visión que nosotros tenemos del plan perfecto de Dios es la que nos toca transitar a nosotros por esta vida, ¿sí? Y nosotros transitamos como muchos 100 años, algunos extraordinariamente puede pasar esa cifra, pero no queda muy lejos de esa cifra, y nosotros participamos del plan perfecto de Dios durante 100 años, y en esos 100 años nosotros contemplamos solo los 100 años que nos toca contemplar, ¿sí? O que nos toca ver o que nos toca conocer. Pero el plan perfecto de Dios es mucho más grande que estos 100 años, que la propia vida excede nuestra vida, nuestra permanencia en el mundo lo excede, ¿sí? Entonces muchas de nuestras preguntas sin respuestas por lo general tienen que ver porque no hemos conocido el plan perfecto de Dios y que se nos va a hacer imposible conocer el plan perfecto de Dios en vida, porque mientras estemos en vida el plan perfecto de Dios siempre y para nosotros va a ser parcial. Y va a ser parcial incluso solo tratando de entender 2 de los 3 momentos del tiempo, tratando de entender el pasado y tratando de entender el presente, pero ni siquiera somos capaces de entender el futuro próximo, que es el que vamos a transcurrir nosotros, porque no tenemos la capacidad de estar en el futuro, ¿no? Entonces, como no tenemos la capacidad de estar en el futuro, siempre nuestra visión del plan perfecto de Dios es una visión incompleta. Y siempre que nosotros queremos analizar lógicamente el plan de Dios o encontrarle respuestas al plan de Dios, por lo general no le encontramos respuestas al plan de Dios. Y no le encontramos respuestas al plan de Dios por lo que dije recién, porque nuestro conocimiento, nuestra percepción del plan es solamente de una parte y no conocemos el todo, y Dios sí conoce el todo y Él sabe qué es lo que está buscando y pensando a través de ese todo que genera el plan perfecto de Dios, ¿no? La vida de Jonás está atravesada por momentos en los que Jonás no entiende lo que está pasando, ¿sí?
Y una de las cosas que le pasa a Jonás es que trata de entender el plan perfecto de Dios en muchas oportunidades de su vida, trata de entender el plan perfecto de Dios con lo corto que él tiene de conocimiento hasta ese entonces. ¿Sí? Y la historia de Jonás va a empezar con un pedido de Dios. Y Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a predicarle a Nínive. ¿Sí? Nínive, una ciudad que estaba alejada de la voluntad de Dios. ¿Sí? Un imperio, porque Nínive era Asiria, ¿sí? Los asirios estaban en ese lugar, ¿no? Y Dios le pide a Jonás que vaya y que les diga que si en 40 días, miren esto, ¿no? Que si en 40 días el pueblo no se arrepentía y volvía al plan de Dios, volvía a su voluntad, iba a ser completamente destruido, ¿no? Yo siempre pongo como frenos, ¿sí? A la hora de analizar esto, ¿no es cierto? Uno dice, oye, Jonás no quiso ir detrás de la voluntad de Dios, ¿no? No era para nada sencillo ir a un imperio. Por lo general los imperios, sean en el tiempo de la historia que sean, tienen algo, creen que nunca van a terminar de tener el poderío que tienen, ¿no? Y es muy difícil que una personita sola vaya al medio de un imperio y diga, bueno, si usted no hace la voluntad de Dios, en 40 días se va a destruir todo. Cuando la gente, el lugar, los que van llevando adelante esos pueblos y demás, esos imperios, son personas que ya están como pensando que nunca se va a poder acabar eso que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces era muy difícil para Jonás poder ir de un día para el otro, más allá de que Jonás fuera un profeta de Dios, más allá de que Jonás siguiera la voluntad de Dios, era muy difícil para Jonás, ¿sí? Y lo que le agarra a Jonás es sencillamente algo que por lo general nos agarra a nosotros cada vez que Dios nos revela la voluntad que tiene para nosotros, ¿sí? A mí me pasó en lo personal de que cuando yo pude descubrir, después de un proceso de búsqueda y de tratar de saber qué era lo que Dios quería para mi vida, aunque Dios me había anticipado, ¿sí? Que estaba en juego mi felicidad y que si yo decidía la voluntad de Dios, yo iba a ser feliz. Aunque yo tenía esa premisa, que tal vez no la tenía Jonás en su momento, pero que yo sí tenía esa premisa de parte de Dios, aunque yo sabía que estaba en juego mi felicidad, en el momento en el que descubrí el tamaño de lo que Dios me estaba pidiendo, lo primero que me pasó fue lo mismo que a Jonás, tener miedo, ¿sí? Y tener miedo, y acá la palabra nos cuenta que cuando Jonás sintió lo que Dios le había pedido, lo primero que hizo fue escaparse, irse hacia el extremo opuesto de donde Dios lo mandaba, ¿sí? Dice que se fue a la ciudad de Jope y en Jope compró unos boletos para un barco que lo llevaba hacia Tarsis, ¿sí? Al otro extremo, ¿sí? Tarsis se cree que está emparentado con España, o sea que se fue para otro lado. ¿Por qué digo lo de España? Porque España, bueno, después se conoció el nombre, ¿no? Pero digo, era el tramo de tierra más lejano conocido, ¿sí? Por eso, por ejemplo, hago un paralelo con la vida de San Pablo. San Pablo anhelaba ir a predicar a España. ¿Por qué anhelaba ir a predicar a España San Pablo? Porque él tenía el mandato de Dios de ir a los confines de la tierra, al lugar más lejano de la tierra y expandir la palabra de Dios a los lugares más lejanos. Y España era la tierra, el territorio más lejano que se conocía hasta el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está marcando acá? ¿No? Digo, Jonás es un libro lleno de simbología. Lleno. Vamos a tratar de ir desmenuzando la simbología del libro de Jonás, ¿no? Pero, a ver, Jonás lo que hizo fue, literalmente, comprar un boleto e irse a lo más lejos que existía con tal de no decirle que sí a la voluntad de Dios, ¿sí? Lo más lejos, lo más lejos. Y una de las cosas que yo me pregunto es, muchas de las veces, cuando Dios golpea la puerta de nuestro corazón, nosotros, por las mismas razones que Jonás, sencillamente por miedo, huimos lo más lejos posible de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza sabe que si nos quedamos un tiempito más en la presencia de Dios, vamos a terminar diciéndole que sí a Dios. Porque hay una naturalidad en nuestra vida que es física, que es espiritual, que nos lleva hacia la voluntad de Dios. Porque para la voluntad de Dios hemos sido creados.
Entonces toda nuestra creación intenta ir hacia la voluntad de Dios. Entonces nosotros tratamos de esquivar eso que Dios nos está pidiendo. Muchísimas veces, ¿sí? La mayoría de las veces es por lo mismo que le pasó a Jonás, por lo mismo que me pasó a mí, por miedo. Por miedo, ¿por qué? Porque consciente o inconscientemente nos damos cuenta que lo que Dios nos está pidiendo para nuestra vida es muchísimo más grande que las posibilidades que nosotros humanamente tenemos. Muchísimo más grande. Entonces, si nosotros nos quedáramos un momento más y si siguiéramos escuchando un momento más a Dios en el momento en el que nos pide lo que nos pide, nos daríamos cuenta que Dios no solo te pide ir a tal lugar, sino que además te asegura a través de su promesa que va a estar con vos todo el tiempo y que todo lo que vos no puedas hacer, Él lo va a hacer. Pero por lo general nosotros nos escapamos mucho antes de que la revelación de Dios llegue a nuestra vida y nos diga, tranquilo, quiero que lo hagas, pero voy a estar con vos. El final del Evangelio de Mateo es Jesús hablando y sepan que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los días. Es promesa de Jesús. Y la promesa de Jesús se cumple. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, no son como nosotros, que nosotros podemos prometer ciertas cosas y después no cumplirlas, después olvidarnos, después ni siquiera poner empeño en cumplir las promesas que nosotros hemos dicho, sino que tanto Jesús como Dios, cuando nos dan una promesa, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, esa promesa se cumple porque es palabra de Dios, ¿sí? Y Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los días. Y esa es una revelación que llega después, ¿sí?, a nuestra vida. Y por lo general nosotros ya no hemos ido corriendo, como lo hizo Jonás, hacia el otro extremo, porque hemos sentido el miedo de la grandeza de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Sí? A ver, cuando nosotros nos dicen, si eres fiel en lo poco, Dios te dará más, la promesa no se corta en solo sean fieles en lo poco, sino que Dios dice, tengo mucho más para darte. Y ese más que tiene para darnos Dios, sobre todo, sobrepasa nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestro poder de decisión, lo sobrepasa. Siempre Dios quiere darnos mucho más de lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces Dios dice, bueno, pero séme fiel en lo poco. Y a medida que seamos fieles en lo poco, yo te voy a llevar a más. Y muchas veces nosotros, también por miedo, interpretamos que hay que quedarse con lo poco. Y además le agregamos una cuota de humildad falsa, de decir, bueno, estamos en lo poco porque es lo que Dios nos pide. Y Dios nos pide lo poco y vamos a hacer lo poco, ¿no? Y disfrazamos nuestro miedo, nuestra falta de coraje, nuestra falta de aventura, nuestra falta de valentía, la disfrazamos con una falsa humildad para quedarnos tranquilos. Y en realidad lo que estamos haciendo al quedarnos en eso es simplemente lo mismo que hizo Jonás. Comprar un boleto para y subirnos a un barco y que ese barco vaya lo más lejos posible de la presencia de Dios, porque lo que me está pasando es que lo que Dios me está pidiendo es tan grande que estoy muerto de miedo. Pero como todo ser humano, nosotros nos cuesta aceptar que en ciertos momentos de nuestra vida nosotros hemos experimentado miedo, hemos sido cobardes, no hemos tenido valentía. Entonces nos gusta encontrar excusas para no sentirnos cobardes, sino para quedarnos tranquilos con la excusa que hemos dado, ¿sí? Ahora miren cómo sigue la historia, ¿no? Dice que mientras iban en el barco se desata una tormenta terrible, ¿sí? Viento recio habla la palabra de Dios, ¿sí? Un viento que movía el barco y que iba seguramente la tormenta en el mar iba a hacer hundir el barco donde estaban. Entonces dice que todos los que estaban ahí, que eran de diferentes fe, creían en diferentes dioses, se ponen a rezar cada uno, a orar a sus dioses, para que sus dioses calmen la tormenta, pero la tormenta no cesaba. Uno baja, dice que, miren esto, ¿no? Digo, recuerden que esta historia está cargada de simbolismo, ¿no? Y dice que cuando encontraron a Jonás, estaba en lo más profundo del barco,
en un lugar muy apartado, ¿sí? En un extremo del barco, ¿sí? ¿Y por qué habla de esto y por qué está cargado de simbología? Porque Dios te quiere poner en lugares de privilegio. Dios quiere poner tu vida en lugares de privilegios, en lugares que están destinados solo para algunas personas. Y cuando nosotros nos escapamos de la presencia de Dios, lo que hacemos es elegir quedarnos con el último rincón. Cuando Dios te quiere poner en la vela más alta para que puedas ver antes que todos la tierra que tiene preparada para vos, uno se pone en el camarote, en el fondo, donde hay oscuridad, escondido, porque le da miedo ir al lugar a donde Dios te mandó. Y por lo general es un lugar oscuro, es un lugar donde uno ni siquiera se puede reconocer su propia cara a uno mismo. Sin embargo, Dios quiere colocarte en un lugar de preferencia, ¿sí? Pero nosotros nos hemos escapado de su presencia y estamos ahí, ¿sí? Y miren esto, ¿no? Y dice, miren esto, dice, estaba durmiendo, ¿sí? No solo cuando nos alejamos de Dios, nos perdemos la promesa, nos perdemos los lugares de privilegio que Dios nos quiere regalar, sino que empezamos a perder el sentido de la realidad de lo que está pasando. Jonás, te vas a morir y estás en un agujero oscuro durmiendo. ¿Acaso, Jonás, no era más simple decirle que sí a Dios que morir en la oscuridad de un barco por una tormenta? Y dice la palabra de Dios que lo despiertan y le dice, deja de dormir, levántate y orale a tu Dios para que esta tormenta cese porque nos vamos a morir todos, ¿no? Y dice que Jonás entiende de golpe lo que está pasando, se da cuenta de que es el Dios que está haciendo eso porque sabe que él se escapó de la voluntad que Dios tenía para su vida. Y él les cuenta y le dice que es por causa de él. Y él mismo es el que les dice, miren esto, ¿no? Miren esto. Esto es increíble, va a ser transversal a toda la historia de Jonás. Él les dice a todos, tírenme al mar. Tírenme al mar. Porque si ustedes me tiran al mar, esta tormenta va a calmarse y se va a cesar, ¿no? ¿Qué es lo que le pide Jonás? Les pide morir, ¿sí? No va a ser la primera vez que Jonás haga esto, ¿sí? Y mi pregunta es, y pasa con la vida de todos, con la mía, con la de ustedes, con la de los que conocen ustedes, con la que conozco yo, ¿sí? Miren esto, ¿no? Miren lo que les voy a decir ahora. Por miedo a que no le crean, Jonás prefirió morir. Qué cosa, ¿no? Digo, uno, cuando se aleja de la voluntad de Dios, prefiere morir a la gracia que Dios tiene preparada antes de decirle que sí a Dios. Y a veces la voluntad de Dios puede ser que sea muy difícil, puede ser que traiga dificultades en tu vida, pero el regalo que tiene nunca va a ser comparable con el regalo de decirle que no, porque el regalo de decirle que no es tu muerte espiritual, es la renuncia a un lugar de privilegio, es la renuncia a las gracias que Dios te quiere regalar. Y sin embargo, la mayoría de la gente elige renunciar a la gracia, renunciar al lugar de privilegio, renunciar a donde Dios te quiere llevar, renunciar a la promesa por miedo. Cuando a nosotros nos dicen el miedo no te deja pensar, el miedo no te deja actuar. Están hablando de esto. Nadie en su cordura elegiría perderse todo esto solamente por miedo a decirle que no, a decirle que sí a Dios. Y sin embargo Jonás está ahí, a punto de ser tirado al mar, a punto de morir. Y él prefiere morir antes de decirle que sí a Dios. Y miren lo que pasa, dice que los que estaban en el barco lo tiran al mar. ¿Sí? Lo tiran al mar, lo tiran, lo dejan morir. Y cuando lo tiran al mar, verdaderamente la tormenta cesa. Ahora miren esto. Cuenta la palabra que un gran pez, dice en el libro de Jonás, un gran pez lo introduce en su interior, se lo come, digamos, ¿no? Solo que no lo mastica, lo introduce en su interior a Jonás y Jonás pasa, miren esto, ¿no? Que acá también hay una simbología muy fuerte. Jonás pasa 3 días y 3 noches en el interior de un pez, ¿sí?
3 días y 3 noches. ¿Qué significa 3 días y 3 noches? El 3, para la simbología de la palabra de Dios, significa la totalidad. Todo lo que se necesitaba, ¿sí? Y en realidad lo que está diciendo la palabra de Dios con 3 días y 3 noches es que Jonás estuvo dentro del pez el tiempo necesario ¿para qué? Para que Jonás se diera cuenta que había, por haberle dicho que no a Dios, se estaba perdiendo lo grande que Dios quería regalarle. Que era mucho más allá de lo que tenía que hacer, que era mucho más allá de ir a un imperio a hablar, era simplemente lo que Dios le quería regalar, ¿sí? Por eso hay algo que es muy extraño, que yo cuando leí la historia de Jonás me pareció muy extraño, y es esto, ¿no? Miren esto. Hay una oración, yo se la quiero leer, ¿sí? Estamos bien en el tiempo, sí, estamos perfectos. Yo se lo quiero leer. Hay una oración que es un tanto extraña de parte de Jonás, estando dentro del pez, ¿sí? Dice así, miren, esto es en el libro de Jonás, capítulo 2, ¿sí? Vamos a leer desde el 1 y después nos introducimos a la oración, ¿no? Miren esto, dice, Jonás en el vientre del pez. Jonás, capítulo 2, versículo 1. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez, Jonás oró así al Señor su Dios. Grité al Señor en mi angustia, y Él me respondió. Desde lo profundo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi voz. Me habías arrojado a lo más hondo del mar, me arrastraba la corriente. Todo tu oleaje me envolvía. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santo templo? Las aguas me rodeaban hasta ahogarme. El abismo me envolvía. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta los cimientos de las montañas, hasta el lugar donde son eternas las cadenas. Pero tú sacaste mi vida de la tumba, Señor, Dios mío. Cuando ya desfallecía me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que honran ídolos vanos que renuncian a venerar, los que honran ídolos vanos que renuncien a venerarlos. Yo en cambio te alabaré y te ofreceré sacrificios y cumpliré las promesas que te hice. Del Señor viene la salvación. Entonces el Señor me dio una orden, le dio una orden al pez y el pez vomitó a Jonás de la tierra a tierra firme. ¿Qué es lo raro que yo encontraba en esta oración? Jonás no hizo una oración de perdón. No hizo, Señor, perdóname por lo que he hecho, por no decirte que sí, por escaparme de tu presencia, por estar en lo más profundo, por renunciar a tu promesa. Jonás no hace una oración de perdón. Y yo dije, ¿cómo que no hace una oración de perdón? Lo que hace es alabarlo a Dios. Alabarlo, pero ¿por qué? Porque este 3 días y estas 3 noches, esta totalidad, todo lo que necesitó Jonás dentro del vientre del pez, fue lo que necesitó para revelar que Dios quería mandarlo a hacer su voluntad. Que Dios no había mandado al pez para que se lo comiera, como castigo de que Jonás le había dicho que no, sino que Dios había mandado ese pez para darle una segunda oportunidad a Jonás. Y Jonás tuvo esa revelación dentro del vientre del pez. Y cuando tuvo esa revelación, en ese tiempo necesario para que la revelación de Dios llegue a su vida, en ese tiempo necesario que estuvo dentro del pez, Jonás se dio cuenta que si él le decía que sí a Dios, todavía estaba en carrera. Y que todavía esos lugares de privilegio que Dios le quería regalar, que todavía esa promesa de parte de Dios que venía anexada a la voluntad que él le había pedido, todavía estaba en marcha, todavía estaba en pie. Y Jonás entendió que si él le decía que sí a Dios dentro del pez, no sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero Dios se le iba a ingeniar para salvarlo. ¿Sí? Eso es grandioso, darse cuenta que la revelación de Dios no solamente es un momento en nuestra vida y que nosotros le decimos que sí a Dios y si le decimos que no, estamos listos para todo el tiempo. Dios viene a golpear la puerta de tu corazón una y otra vez porque Dios entiende tu miedo, porque Dios sabe a lo que te enfrentas, porque Dios sabe que su voluntad es grande. Por eso tiene el poder de revelarte que Él estará con vos
todos los días hasta el fin de los días. Por eso Dios lo hace y por eso te lo revela, porque Dios sabe la magnitud del lugar a donde te quiere llevar. Por eso cuando nosotros decimos, yo soy fiel en lo poco, y obviamos que Dios te quiere llevar a mucho más, cuando nosotros obviamos que Dios te quiere llevar a mucho más, estamos pecando de una falsa humildad, porque Dios quiere que seas fiel en lo poco, pero porque a medida de que seas fiel en lo poco, Él te va a dar tanto más que ni siquiera tu razón o tu lógica va a entender cómo puede haber pasado que Dios le haya dado tanto a tu vida. Dios es un Dios de las cosas grandes, de las cosas imposibles. Si lo hablábamos cuando relatábamos el segundo aspecto de David, ¿sí? Cuando le habló a Goliat no le dijo, vos te estás enfrentando conmigo, que soy un gran luchador. Le dijo, te estás enfrentando con el Dios de que todo lo puede hacer posible, el Dios todopoderoso. Y entender esa situación es darnos cuenta que jamás Dios puede enviarnos a un lugar chiquitito. Dios te envía a grandes lugares. ¿Por qué? Porque si vos dejás actuar a Dios en tu vida, es Él el que hace la obra. Y cuando Él hace la obra, grandes cosas pasan. Y por eso, como Dios sabe que el miedo en tu vida es grande, va a venir a tu vida y la va a golpear una y otra 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 vez. Hasta que en algún momento te des cuenta que no hay mejor cosa que decirle que sí a Dios. El gran detalle de todo esto es que Dios va a golpear hasta el fin de tus días, pero nosotros no sabemos cuándo es el fin de nuestros días. Y muchas veces hay vidas que se la pasan diciéndole que no, que no, que no, que no, que no a Dios, y el momento de encontrarnos cara a cara con Dios se acercó, vino, llegó a nuestra vida, y nosotros nos pasamos la vida diciéndole que no a Dios, y nos perdimos todo eso que Dios quería hacer para nosotros. No es el caso de Jonás. Dentro del vientre del pez se dio cuenta que Dios le estaba dando otra oportunidad y no dudó en agarrarla. ¿Sí? Inmediatamente, miren cómo es Dios, ¿no? Cómo Dios es el más interesado en que vos le diga que sí y el que más rápido actúa, ¿sí? Dios le había dicho algo a Jonás. Jonás se fue a otra ciudad, compró un boleto, se subió a un barco, se puso a dormir en un lugar oscuro, lo tiraron al mar, un pez lo agarró y se lo tragó. Mira todo lo que hizo, todo lo largo que hizo Jonás para contestarle que sí a Dios. Sin embargo, Dios, mira lo rápido que contesta. Mira, dice, la oración dice, yo en cambio te alabaré, te ofreceré sacrificios y cumpliré la promesa que te hice. Le dice, ¿no? Del Señor viene la salvación. Termina la oración de Jonás y dice, entonces el Señor dio una orden al pez para que vomitó a Jonás en tierra firme. Inmediatamente, cuando vos le decís que sí a Dios, los que damos vuelta, los que tenemos el rollo, los que no encontramos cómo decirle, lo que nos agarra miedo, pánico, lo que nos escapamos, los que nos vamos para diferentes lugares somos nosotros. Los que tardamos en decirle que sí a Dios somos nosotros. Pero cuando nosotros le decimos que sí a Dios, Él implementa su plan al instante. Inmediatamente le dio una orden al pez y le dijo, listo, el tiempo necesario se ha cumplido. A tierra firme, porque me prometió que iba a cumplir mi voluntad. Qué bello, ¿no? Qué lindo esto. Qué hermoso es saber que Dios nos tiene siempre una nueva oportunidad. Pero miren lo que pasa. Jonás dice que, bueno, lo escupe en tierra firme y desde tierra firme él se va caminando hasta Nínive. Y allá en Nínive, ¿qué hace? Predica lo que Dios le había mandado a predicar. Le dijo, conviértanse, acérquense a Dios, porque si ustedes no se acercan a Dios, en 40 días esta ciudad va a quedar destruida. ¿Sí? Y iba por ahí predicando todo esto, con lo que significaba. Y él iba predicando, iba predicando, iba predicando, iba predicando. Y a que no saben qué pasa. Pasan 40 días y la ciudad Dios no la destruye. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Se pone a hablar con Dios y le dice, pero ¿cómo es el asunto? Me dijiste que venga a esta ciudad a decirles a todos que si no se convierten, la ibas a destruir en 40 días. Pasaron los 40 días y no hiciste nada. Y miren lo que le dice, ¿no? Segunda vez
que Jonás prefiere la muerte antes de seguir la voluntad de Dios, antes de continuar con el mandato de Dios. Muchas veces en tu vida, muchas veces en mi vida, en la vida de todos, no vamos a entender por qué Dios hace determinadas cosas, ¿sí? Lo he dicho muchas veces y es una frase que repito mucho. A Dios no se lo entiende, a Dios se le cree. Cada vez que intentamos entender y razonar la figura de Dios con el corto tiempo que nosotros tenemos como presente, no logramos entenderlo. Ahora, a Dios no se lo entiende, a Dios se le cree. Y si Dios permitía que esa ciudad estuviera en pie después de 40 días, Él tenía su razón. Sin embargo, Jonás, cuando se vio, entre comillas, en ridículo, porque él dijo, estuve 40 días predicando que esta ciudad se iba a destruir y resulta que ahora Dios no quiere, no la destruye. Ahora yo quedo como un ridículo y que él queda como el bueno de la historia, ¿no? Era ese planteo. Mira, yo prefiero morirme, dijo Jonás, antes de seguir acá. Segunda vez que elegimos morirnos, ¿sí? La primera vez es por miedo, la segunda vez es por ignorancia. ¿Cuántas veces por ignorancia preferimos morir antes de seguir el camino que Dios tiene pensado para nosotros? ¿Sí? Les voy a contar una anécdota. En el año 2011 nosotros estábamos haciendo un evento muy grande en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Ciudad de Mendoza, la capital de la provincia de Mendoza, una de las provincias en Argentina. Estábamos haciendo un evento muy grande, ¿sí? Lo voy a contar muy cortito. El evento, al ser tan grande, requería de mucho apoyo económico de muchas personas que se nos acercaban, ¿no? Ese año una de las personas que más dinero ponía para que se lleve adelante, porque había que pagar productores, cámaras, pantallas, escenarios, sonido, luces, micros, bueno, había que pagar un montón de cosas. Una de las personas que era la que ponía prácticamente el 90% del dinero de toda esa campaña, de toda esa cruzada, de todo ese evento, nos llamó 2 días antes, cuando los escenarios ya se estaban armando, nos llamó 2 días antes y para decirnos que no podía poner ese dinero y que si nosotros no teníamos ese dinero para sacarlo de algún lugar, que ella nos aconsejaba cancelar el evento porque si no cancelábamos el evento no íbamos a poder pagar el semejante volumen de dinero que significaba llevar adelante este evento, ¿no? Una de las cosas que me pasaron, tuve un momento muy fuerte de fe, pero tuve un momento muy fuerte de flaqueza, ¿sí? El primer momento, que fue el momento de fe, fue, apagué el teléfono porque fue una charla telefónica y yo me hice esta pregunta. Y yo dije, cuando todo este sueño de este evento, de esta evangelización, comenzó, ¿yo estaba seguro de que esto venía de parte de Dios? ¿O no estaba tan seguro y tal vez esto puede ser una idea de hombres solamente? Y no es algo que Dios quiera, ¿no? Me lo pregunté. Y me respondí al instante de que yo estaba seguro que ese evento, venía de parte de un pedido de Dios. Y yo en ese momento yo elaboré y dije, mira, la verdad no sé cómo te la vas a ingeniar, no sé qué es lo que vas a hacer, pero si esto viene de vos, yo también creo que vos podés hacer que este problema que hoy tenemos en puerta se solucione, ¿no? Me di media vuelta, les conté a mi equipo cercano lo que había pasado y también le dije que íbamos a seguir en pie, porque yo sentía que Dios se iba a hacer cargo de todo esto, ¿no? Bueno, fueron momentos muy difíciles, porque fueron momentos de que tuve que hablar con un proveedor, con otro proveedor, contarle la situación, pedirles prórroga de pago, decirle que yo vivía en Buenos Aires y que por lo que había pasado ahí en esta provincia que es muy lejana de Buenos Aires no tenía forma de poder solucionar este problema, pero que si ellos me daban prórroga y el evento continuaba, que cuando volviéramos a Buenos Aires yo iba a encontrar la forma de ver cómo pagarle y demás, y qué sé yo, momentos muy duros que a medida que iban pasando iban demoliendo toda esa fe que yo tenía, ¿sí? Hasta que en un momento yo me encontré con mi esposa casi debatido, casi abatido, hablé con ella y yo le dije, no entiendo por qué
Dios se lleva toda la gloria y nosotros nos quedamos con los problemas, ¿no? Esa fue mi pregunta, ¿no? Y mientras yo estaba diciéndole eso, sentí algo muy fuerte en mi corazón, que incluso tuve que apartarme, irme a intimidad con Dios y tuve que hablar con Él, a solas los dos, porque yo sentí algo muy fuerte en el corazón. ¿Y saben lo que sentí? Que Dios me dijo, ¿sabes qué, Andrés? Si querés estar en mi camino, si querés seguir mi voluntad, si querés emprender mi ministerio, tenés que saber que siempre, desde ahora y hasta el final, la gloria me la voy a llevar yo, siempre, porque es la forma en la que funciona. Yo me llevo toda la gloria. Si estás dispuesto a seguir caminando sabiendo que el único de entre nosotros dos que se va a llevar toda la gloria soy yo, estoy acá al lado tuyo para acompañarte. Ahora, si en algún momento pensaste que esto iba a ser de otra manera, podés dar un paso al costado. Fue muy fuerte ese momento para mí, ¿no? Porque fue un momento en donde yo aprendí mucho. Sobre todo, aprendí que cada vez que nosotros le decimos que sí a Dios, no está en juego nuestro honor. No está en juego nuestro éxito, nuestra fama. Lo que está en juego es la gloria de Dios hacia las personas. Y cuando vos le decís que sí a Dios, estás diciéndole que sí a la voluntad que Dios va a hacer con vos. Y eso que Dios va a hacer con vos va a generar que siempre toda la gloria se la lleve Dios. Y lo que Jonás le estaba planteando a Dios en este momento era lo mismo que yo le había planteado a Dios en ese momento. ¿Qué le estaba planteando Jonás? Le estaba diciendo, al final yo quedé como un ridículo y ahora el bueno de la película sos vos. Y yo sé que Dios le habla a Jonás. Le dice, ¿vos te querés morir por esto? Bueno, ¿sabés qué? Yo te voy a decir algo. Siempre que elijas seguir mi voluntad, tenés que saber que siempre la gloria me la voy a llevar yo y que tal vez los problemas los tenga que resolver vos. Y que cada vez que tengas un problema podés venir a mi presencia y que vas a encontrar mi ayuda porque es promesa mía de que siempre voy a estar con vos. Hasta el fin de los días, todos los días. Pero tenés que saber que la gloria siempre me la llevo yo. ¿Sí? Esta charla fue tan fuerte con Jonás que lo que hizo Jonás fue irse hacia otro lugar. Irse hasta otro espacio. Dice que se armó una cabaña alejada cerca del lugar y se fue a otro lugar. ¿Sí? Después de esta charla con Dios tan fuerte, se fue a otro lugar y se quedó apartado. Tal vez Jonás volvía a hacer lo mismo que había hecho en ese camarote oscuro. Había dejado de mirar la voluntad de Dios. Por segunda vez había elegido un lugar oscuro, apartado, donde no podía ni siquiera acercarse a la voluntad de Dios por no entender la voluntad de Dios, por no seguir diciéndole que sí, aunque no lo entendiera. La primera vez había sido por miedo, esta vez era por ignorancia. Pero en las dos posibilidades, en los dos momentos, Jonás había elegido apartarse de Dios. Y miren lo que hace Dios, ¿no? Cómo es esto, ¿no? Que les contaba al principio, ¿no? Tan lindo y tan bello que es lo que Dios hace hoy también con nosotros. Yo les dije, Dios vuelve a golpear la puerta de tu corazón una y otra y otra y otra y otra vez. Y no va a ser la excepción con la vida de Jonás. Dios vuelve por tercera vez a golpear el corazón de Jonás. ¿Y qué es lo que hace? Dice que en el medio del lugar donde Jonás estaba, Dios hace crecer un ricino. Escuchen esta palabra, ¿eh? Es un árbol que tiene un fruto parecido a un zapallo, ¿no? Pero hace crecer un resino. Y de la nada ese resino crece y empieza a darle sombra a Jonás. Y Jonás se pone contento por ese ricino. Pero al otro día, cuenta la palabra de Dios, que un gusano entra a ese ricino, se come todo el ricino por dentro y ese ricino muere. Un día nace y florece y al otro día, por la acción de un gusano, muere. ¿Qué es lo que cuenta la palabra de Dios? Dice que cuando Jonás ve eso, vuelve a no entenderlo a Dios. Y vuelve a pedirle la muerte. Tercera vez que Jonás elige la muerte antes de tratar de seguir la voluntad de Dios. Por tercera vez, la primera vez por miedo, la segunda por ignorancia y la tercera, ¿saben por qué es? Miren esto, es tan común en nosotros
La tercera vez es por no querer madurar, porque Dios estaba mostrándole algo que iba a servirle para toda su vida. Dios estaba queriendo pasar a un segundo nivel de madurez espiritual a Jonás. Porque Jonás hasta ese momento había actuado como un nene caprichoso, que cuando las cosas le salían bien, alababa a Dios, y cuando las cosas le salían mal, pedía morirse. Y Dios dijo, yo quiero fortalecer la fe, yo quiero que Jonás madure. Y en muchas veces Dios nos pone en determinado momento de nuestra vida que nosotros no entendemos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. En realidad lo que Dios está haciendo es queriendo fortalecer y madurar nuestra fe, porque quiere llevarnos a un plano superior, a donde la promesa es más grande, a donde el acercamiento es más relacional, donde dice, yo ya no te llamo siervo, te llamo amigo, porque te he dado a conocer todo lo que viene de mi Padre. El nivel de la amistad que supera el del servicio. Ahí lo quería llevar Dios. Y Dios le pregunta, ¿por qué te enojaste tanto? ¿Acaso vos plantaste este ricino? Le pregunta. ¿Acaso vos lo regaste para que creciera? ¿Acaso vos labraste la tierra para que creciera de la forma en que creció? Y Jonás le contesta, no, yo no fui. Y entonces, ¿por qué te afliges tanto cuando ha muerto? ¿No? ¿Qué es lo que le dice Dios a Jonás? Le dice, ¿sabes qué? Esta gente a la que vos le hablaste, le dijiste en 40 días, si no se convierten, esta ciudad va a caer y va a desaparecer. Y esta gente lo que hizo fue ayuno, conversión, fue encontrarse conmigo otra vez. Y si esta gente en la cual yo había confiado en un momento, yo la creé, yo la pensé desde el principio de la tierra, a cada uno de ellos los pensé, con un corazón, con un espíritu, con un alma, con una voluntad, de la misma forma que te pensé a vos. ¿Cómo iba a destruirlos si ellos volvían a mí? Y eso es lo que yo hice. ¿Sí? Pero miren esto, ¿no? Y acá voy a hacer un paralelo con el Nuevo Testamento y me parece fantástico. Y creo que acá está el mensaje para nuestros días de hoy. ¿Sí? Miren esto, cuando yo busqué qué es el ricino, qué planta es, resulta que el ricino es llamada la planta de la muerte. ¿Saben por qué es llamada la planta de la muerte? Es llamada la planta de la muerte porque es una planta venenosa. Y es una planta venenosa tan fuerte que en poco tiempo es capaz de matarte. ¿Sí? Eso es, tan fuerte que es capaz de matarte. ¿Sí? Y Dios no solo le estaba enseñando una cosa a Jonás, sino le estaba diciendo, ¿sabes qué, Jonás? Aunque me digas que no una y otra y otra y otra vez, mi promesa de estar cerca de tu vida todos los días, hasta el fin de los días, yo la voy a cumplir. No porque vos te lo merezcas, sino porque en mi corazón hay amor, hay misericordia y hay compasión. Y aunque te empeñes toda tu vida en decirme que no, aunque me pidas morir una y otra vez, siempre voy a estar protegiéndote, siempre voy a estar al lado tuyo. Que aunque vos veas las cosas malas como buenas, cuando yo sepa que eso es malo, voy a estar cerca tuyo para protegerte. Porque de la misma forma que protegí a Nínive cuando se convirtió y se acercó a mí, voy a protegerte a vos cuando decidas volver a mí y decirme que sí en mi voluntad. ¿Sí? Y miren esto, cuando nosotros leemos, vamos a ir al Nuevo Testamento en el libro, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? El Evangelio de Mateo es el primero de todos, inaugura el Nuevo Testamento, vamos a ir al capítulo 7, desde el versículo 9, miren lo que pasa, miren lo que Jesús dice, ¿no? Capítulo 7, versículo 9. Presten atención, miren lo que dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pez, le da una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a aquellos que se los pidan? Así pues, traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Jonás? Le dijo, ¿te acordás cuando estabas
dentro del vientre del pez? ¿Te acordás cuando tu oración era una oración de alabanza porque habías entendido que yo te estaba dando otra oportunidad? ¿Te acordás? Bien, de esa manera actuó con todos. Y si Nínive se puso de rodillas, se puso donde estábamos, a mi presencia, y me pidió una segunda oportunidad, ¿por qué no iba a dársela? Si yo quiero tanto a cada una de las personas de Nínive como te quiero y te amo a vos. Y sabes que hoy Dios llega a tu corazón. Y hoy Dios quiere darte este mensaje. Hoy quiere decirte esto, ¿sabes qué? No me importa cómo sea tu vida. No me importa lo que hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer. No me importa que hace años que venís esquivando mi voluntad. No me importa. Siempre va a existir mi presencia golpeando tu corazón hasta que un día me digas que sí. Y en el día que me digas que sí, todas las promesas que he hecho para ti, para tu futuro, para tu familia, para tu ministerio, para tu trabajo, para tu vida, todas van a cobrar sentido nuevamente. Porque yo no soy un Dios que juzga ni un Dios que condena. Yo soy un Dios que ama, que es misericordioso y que tiene compasión de cada una de las personas que aún habiéndome dicho que no, entienden que voy a golpear la puerta de su corazón una y otra vez. Y mira, yo no sé, la verdad no tengo ni idea cómo es tu vida hoy. No tengo ni idea. No tengo ni idea cuántas veces le has dicho que no a Dios. Cuántas veces has preferido un lugar oscuro antes de la luz que Dios quiere irradiar en tu vida. Yo no sé cuántas veces has elegido irte a un lugar solitario antes de tener el abrazo y el amor de Dios. No sé cuántas veces le has dicho a Dios que sus planes estaban equivocados, porque no entendías el plan perfecto. No sé cuántas veces tuviste miedo de decirle que sí a Dios. No sé cuántas veces tu ignorancia no hizo ver la promesa que Dios tenía preparada para tu vida. No sé cuántas veces Dios quiso llevarte a un segundo nivel y vos escapaste tan solo porque no querías decirle que sí a Dios. No lo sé. Y ¿sabes qué? Voy a decirte algo. En el mensaje que hoy quiero dejarte, ni siquiera me interesa. Porque no importa la cantidad de veces que hayas dicho eso. ¿Sabes qué? Dios hoy está golpeando la puerta de tu corazón para decirte, Oscar, Elizabeth, Maggie, Elba, yo quiero volver a construir una relación con vos. Todas las promesas que tuve para vos en el pasado no se han ido, hoy siguen en este lugar. Todas mis promesas están cerca de ti si vos solamente sos capaz de decirme que sí. Y cuando me digas que sí, así, rápidamente, voy a darle orden al pez para que te escupa a tierra firme. Porque inmediatamente que vos me digas que sí, cada una de mis promesas, cada una de las cosas que he prometido, cada uno de los lugares a donde te quiero llevar, esa obra que tengo pensada para tu vida, otra vez empieza a caminar. No importa las veces que me hayas dicho que no, siempre voy a estar golpeando las puertas de tu corazón. Y eso es lo que la historia de Jonás viene a traernos. ¿Sí? Un profeta de Dios era Jonás. ¿Sí? No era cualquiera. Sin embargo, no entendió a Dios, tuvo miedo, no comprendió que Dios lo quería llevar a otro nivel, no entendió que Dios estaba actuando en su misericordia, no supo que Dios quería manifestar su gloria, más allá de lo que a Jonás le pasara o no le pasaba. Dios está queriendo manifestar su gloria a través de tu vida. Solo necesita que le digas que sí. Espero que esta historia de Jonás haya podido tocar tu corazón, ¿sí? Que lo haya podido transformar, que el mensaje para estos días haya sido, si hay una nueva oportunidad para mi vida, yo la quiero. Si eso pasó hoy en tu corazón, si hay una nueva oportunidad, yo la quiero, y sos capaz de levantar la mano ahí donde estés, diciéndole a Dios, Señor, yo quiero esa nueva oportunidad que tenés para mi vida. Si has logrado hacer eso, es porque Dios ha llegado fuerte a tu vida y ha pasado a través de este teléfono, a través de esa computadora, a través del lugar en donde estés, y ha transformado tu corazón para bien. ¿Sí? No nos quedemos en la mitad del camino.
Hay que ser fiel en lo poco. Excelente, hay que ser fiel en lo poco. Pero no es poco donde Dios te quiere llevar. Porque dice, sé fiel en lo poco porque quiero darte más, mucho más. ¿Saben cuánto es el nivel del mucho más? El nivel del mucho más es la capacidad sobrenatural que Dios tiene de hacer las cosas. Grandísimo. Grandísimo. Ni siquiera tu mente ni la mía son capaces de dimensionar las grandezas que Dios quiere hacer en tu vida. Así que te agradezco por este espacio, por este momento, por compartir, por estar ahí, ¿sí? Es tiempo de que podamos entender que Dios es un Dios de misericordia y de amor. Y que en esa misericordia y amor, Él es el primero dispuesto a que recomponga la relación con Él. El primero, el que está más interesado, incluso más que nosotros, ¿sí? Gracias, gracias y gracias por estar ahí, ¿sí? Voy a leer algunos que quedaron ahí en el medio, que vi que iban pasando. María, Padre eterno, que permanezca tu presencia. Analía, excelente. Yo quiero, Señor. Amén, Analía. Un bello relato que nos deja mucha dice. Muchas gracias, Andrés. Bendiciones. Bendiciones para vos. Ani, gloria a Dios. Malena, sí, yo quiero esa oportunidad para hoy. Amén, Malena. Está llegando. Recordá que dije que Dios es inmediato. María Celia, un corazón grande para amar, fuerte para luchar. Amén. Gracias, Andrés. Dios te bendiga. Dios te bendiga a vos también, Graciela. Benzo, súper. Aquí estoy. Amén, amén, amén. Ani dice, grande la misericordia de Dios. Muy grande. Malena, qué grande es nuestro Dios y su amor infinito. Amén. Es increíble lo que transmitís, Andrés. Analía Campos. Gracias, Analía. Dios es transversal a mi vida porque he aprendido que Él puede hacer grandes cosas, ¿sí? Y lo he visto en mi vida. Cuando uno transmite cosas es porque transmite lo que ha visto en la vida. No es mero conocimiento, sino que también es testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? Y soy un convencido de que la misericordia de Dios es tan grande que no la podemos entender. Gracias a vos, Andrés, gracias a todos. Dice David y Cristina, Andrés, la pregunta del taller, su palabra, hay que responderla. Mirá cómo nos vamos cruzando entre una cosa y otra. Muy bien. A ver, David, sí, hay que responderla. En realidad no es que me la tenés que devolver. A ver, les cuento a los que están por ahí. Los lunes hay un taller que se llama Su Palabra, en el que estamos explicando la Biblia misma, ¿sí? Cómo leerla, cuáles son las partes, qué es lo que quiere decir cada una de la palabra de Dios, y David está ahí en ese taller y me está preguntando sobre eso. Mira, las preguntas son para que vos las trabajes, no significa que me las tenés que devolver, ¿sí? Osvaldo dice, gloria a Dios, gracias hermano, gracias Andrés por tus palabras, amén, amén. Malena, en mi vida también hizo muchas grandes cosas, amén. Ese es el Dios, el de las cosas grandes. Graciela Insaurralde, amén, amén. María Celia, amén. ¿Sí? Les voy a poner por última vez, no se vayan, los que están ahí, les voy a agregar el formulario, ahí se los mandé, como Renova Más, el formulario. ¿Qué es este formulario que le mandé ahí? Es un formulario porque yo estoy armando un grupo de WhatsApp para todos aquellos que quieren escuchar las viejas historias que conté. Otra vez dije vieja, las anteriores historias que conté, que se la han perdido por alguna razón y porque no la pudieron escuchar. Bueno, ahí llenan este formulario, ahí en el que posteé como Renova Más, llenan ese formulario y ahí entran en el grupo de WhatsApp y ahí pueden anotarse y les empiezo a mandar los videos anteriores, ¿sí? Dice, Malena dice, yo también estoy en el taller. Bueno, qué bueno. Gracias, Andrés, nos encanta escucharse. Muchas gracias. Bueno, los saludo a todos. Que tengan un bendecido fin de semana. No se olviden el domingo de estar cerquita de Jesús y de orar por todos los que tienen cerca. Les mando un abrazo. Hasta el viernes que viene. Chau, chau.